Amigos, seguidores, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra ventana informativa. En esta ocasión vamos a entrevistar al ingeniero Rodolfo González Moreira, especialista en certificación de cilindros de gas natural. Con él conversaremos sobre la certificación anual y quinquenal de los cilindros GNV. Agradecemos el auspicio de SINSAC del Perú, líderes en fabricación, mantenimiento y reparación de cisternas GLP. RC Ingenieros para su servicio de facturación electrónica y automatización de estaciones de servicio. Surtidores, tu mejor aliado en sistemas de control y expendio de combustibles. Cercosur, venta y soporte técnico de toda la línea GNV Aspro en el Perú. ITBCP, soluciones tecnológicas aplicables para las estaciones de servicio con su software Sagitarius. Huavi, Promigas del Perú, responsables de la distribución del gas natural en el norte del país. Amigos, bienvenidos a la información. Buenas tardes, Rodolfo González, gracias por la entrevista. ¿Cómo te va? Buenas, ¿cómo estás? Bueno, Rodolfo, muchas gracias por atendernos a la entrevista. Según COFIDE, hay 24.472 vehículos que circulan con revisiones de cilindros vencidas, imagínate. Estimado Rodolfo González, tú que eres especialista, has trabajado directamente en todo lo que es cilindro de GNV, ¿puedes comentarles a nuestros seguidores por qué los cilindros ensamblados en los vehículos convertidos o dedicados a gas natural deben ser certificados y cada cuánto tiempo debe ser esta revisión? Ok, de acuerdo al nacimiento de los centros de reprueba y que está siendo administrado directamente por Infogas, estos centros de reprueba deben de certificar el estado de los cilindros cada 5 años, en los que son tipo 1 y en los que son tipo 2, 3 y 4 cada 4 años. Eso está normado y está reglamentado por el Ministerio de Transportes del país. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hay tantos carros sin revisión técnica? Bueno, es algo que somos nosotros, ¿no? Somos muy informales en ese aspecto. Pero a mí me extraña porque si hay carros que no cumplen todavía revisión técnica, Infogas ya les debió haber cortado totalmente el abastecimiento de gas. Todo esto tiene una razón. Los cilindros que se instalaron cuando comenzó el sistema de gas se han convertido, pero se han convertido a GLP. Entonces probablemente hay de esos 24.000 y tantos que faltan, o que se supone están circulando sin reprueba, están con GLP. Y lamentablemente el GLP no está siendo manejado como se maneja el GLP. ¿Okay? Pero al parecer, de todas maneras, hay ya una reglamentación para incluir un chip pues, dentro de los balones GLP y como tú dices, todavía no se ha aplicado. Permíteme, ¿cuáles son los aspectos técnicos centrales que se revisan en un cilindro GNV? ¿Por qué revisarlos? Ok. Los cilindros, en términos generales, todos los cilindros que se utilizan en cualquier sistema, y muy en especial en lo que es automotriz, están sujetos a las condiciones del medio ambiente. E inclusive están sujetos a condiciones de mantenimiento. Aquí en la parte de mantenimiento es interesante porque todo conductor de auto se preocupa del mantenimiento de su carro, pero al cilindro no le da la más mínima importancia. O sea, al cilindro no hay que hacerle mantenimiento. Yo creo que ahí nace el primer gran error. Los cilindros tienen que ser inspeccionados de manera permanente, ser limpiados, y más aún tomando en cuenta de que las pistas nuestras, que en el transcurrir de estos años
se han abierto tal cantidad de rompemuelles y la inmensa mayoría de los cilindros están colocados en la parte inferior, chocan, se impactan. Es decir, son abollados, son rayados profundamente, están inmersos a procesos de corrosión como consecuencia de que se salen las aguas por todos lados. Entonces hay que revisarlos porque un cilindro de esta naturaleza trabaja aproximadamente a 200 bares. Si los 200 bares estamos pensando en 3000 psi de presión. Y el espesor calculado para las condiciones de trabajo es un espesor que tiene de sobreexceso aproximadamente 1,5 milímetros, ya digamos 2. Te puedes imaginar si este sufre una rayadura de 3 milímetros de profundidad. O sea, este cilindro está en condiciones de poder explotar en cualquier momento por las condiciones de presión a las que está sujeto. Por lo tanto, el trabajo de inspección fundamentalmente se basa en controlar el espesor del cilindro, hacerle la inspección externa de manera minuciosa para poder observar todos los defectos generados sobre la superficie del cilindro sujeto a todos los vaivenes de nuestras pistas, ¿ok? Y a continuación hacerle una prueba que es ya la prueba final, la prueba hidrostática, para poder verificar la hermeticidad del conjunto. Cuando hermeticidad del conjunto estoy incluyendo la válvula, que hasta antes del 2016 la válvula era inspeccionada para poder verificar si se encontraba en óptimas condiciones. Después del 2016, a través de una resolución con el Ministerio de Transporte, se acordó que era mejor sustituir las válvulas cada 5 años porque las válvulas eran el peor problema. No porque las válvulas sean malas, sino porque la forma de instalación de válvulas y el tipo de válvulas que se instalan en el cilindro no eran las que correspondían. Simplemente le ponían una válvula porque hay que ponerle la válvula para que pueda funcionar. Y esto podía acarrear una serie de problemas. Entonces la decisión fue esa, ¿no? Ok, vamos a eliminar la inspección de válvulas y cada 5 años que entra a una inspección al cilindro, el taller tiene que cambiarle y ponerle válvula nueva. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es la inspección visual completa, la prueba hidrostática, la medición de espesores. Básicamente estos son los fundamentos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el medio ambiente en el cual nosotros vivimos deteriora pues la superficie del cilindro. ¿Okay? Y la falta de mantenimiento que tienen todos los choferes, y en eso sí a veces me incluyo, yo me olvido de mi cilindro de gas, me acuerdo más de mi motor, porque para nosotros el motor es más importante, ¿no? Voy a ir a ese punto precisamente. A veces el chofer se olvida que le toca pues una certificación. Sin embargo, digamos, se puede ver a través del funcionamiento del vehículo, a dar unas señales de que ya necesita una certificación, aparte del ticket que se le da pues en la estación de servicio. Yo creo que ahí la forma como le hacen recordar al chofer es que cuando va al grifo a llenar, claro, no lo debes de llenar. Tiene que tener un cierre automático al tiempo de vida, porque toda esta documentación va a COFIDE. Es decir, el sistema informático conoce y sabe cuándo hay que hacer el cambio, y por lo tanto ellos tienen que cortar de manera inmediata el abastecimiento para que los choferes que se olvidan se acuerden y vayan de manera inmediata a poder hacer la revisión técnica. Es sumamente importante porque aquí está de por medio la vida, no la vida del chofer, sino la vida del chofer, los que van dentro del carro y los que están alrededor. Si sucede un accidente en una avenida, en un momento en el que el tránsito está detenido, la cosa es grave. Estamos hablando de 3.000 libras de presión. No estamos hablando de las 100 libras de presión que usa el GLP. ¿Ok? Estamos hablando de 3.000 libras de presión. O sea que la cosa puede ser sumamente grave. Por eso es que ahí el sistema es el que tiene que vigilar que se cumpla estrechamente los tiempos correspondientes, ¿no? Y precisamente por eso también está el sistema, ¿verdad?
Muy bien, Rodolfo González, hasta el momento estamos claros que siempre es mejor tener un tanque certificado y evitarnos fallas técnicas y, como tú dices, posibles tragedias. Vamos a ir a una primera pausa y regresamos. Bueno, regresamos de la pausa y para nuestros seguidores, ¿podría detallarles cuántos tipos de cilindros GNV existen y cuáles son las diferencias y usos? Bueno, en términos generales voy a comenzar al revés. El uso es para gas natural. Ojo, no es gas natural vehicular, es para gas natural comprimido, que es una de las expresiones con las cuales normalmente yo estoy en desacuerdo. Que se identifique como si fuera gas natural vehicular, totalmente diferente al gas natural comprimido que se utiliza. Es el mismo gas, no hay ningún cambio. Okay. Ahora, en cuanto a cilindros, son 4 tipos de cilindros. Los cilindros tipo 1, que son íntegramente metálicos. ¿Ok? Los cilindros tipo 2, que tienen la base totalmente metálica, pero en la zona central, la parte cilíndrica, tienen un recubrimiento de un polímero con fibra para darle mayor resistencia. Y bueno, lo que se hace normalmente en la zona central, se le disminuye la cantidad de metal, es decir, se le disminuye el espesor. Por eso es que se le hace el relleno con un material polimérico y fibra para que tenga menos peso comparado con el cilindro tipo 1. Los cilindros tipo 3 son de base metálica, pero íntegramente recubiertos con una base polimérica con fibras. Y los cilindros tipo 4 son los cilindros que su base es polímero y además relleno con polímero más fibras. ¿Ok? De todos estos 4 tipos de cilindros, los que más hay aquí en el país son los cilindros tipo 1 metálicos, los cilindros tipo 2 recubiertos con fibra en la central y muy pocos cilindros tipo 4. Muy pocos cilindros tipo 4. Tipo 3, en el tiempo que yo vengo trabajando, no los he visto. Creo que ya el tipo 4 va a ir desapareciendo porque las pocas empresas que han tenido contacto con ellos no ha sido muy agradable la responsabilidad. ¿Sí? Han habido accidentes, sobre todo con estos tipo 4 han habido accidentes. ¿Y para qué uso? ¿Para vehículos? ¿Para transporte? Para vehículos, es para transporte de gas, para poder llenar los, ¿cómo le llaman? Los grifos. ¿Ok? Sí, exactamente para eso. ¿Me puedes decir, por ejemplo, qué tipo es para auto, camión y grifo? Para autos, normalmente están usando tipo 1. Hay muy pocos tipo 2. Okay. Para los grifos, hay bastantes tipo 1. Y para lo que es transporte, hay de todo. Hay tipo 1 y hay tipo 2.
hay tipo 2, tipo jumbo, esos grandazos largos, ¿ok? Unas salchichas, que a veces vienen 4 por camión, o a veces vienen 8 por camión, ¿ok? Eso es lo que normalmente se usa. Para el tube trailers, en realidad, ¿no? Exacto. Rodolfo, ¿podrías explicarnos qué es un centro de revisión periódica de cilindros y qué funciones cumple? Okay. El Centro de Revisión Periódica fue creado por el Ministerio de Transportes, digamos, obligado por las circunstancias cuando ya se comienza a hacer uso un poco masivo de gas natural, visto las complicaciones que genera el uso por las condiciones de presión a las que está sometido el cilindro. Entonces, un centro de reprueba es un ente autorizado, es un ente jurídico autorizado por el Ministerio de Transportes, que debe de cumplir una serie de características, ¿no? Dentro de las cuales tiene que tener una gama de elementos de control en condiciones operativas y el personal adecuado y formado para poder cumplir con el proceso de inspección. Okay. Básicamente eso lo que es un centro de reprueba. ¿Es diferente a la función que cumple un taller a la hora de la certificación anual? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Nosotros no somos un taller. Nosotros todavía no estamos autorizados, por ejemplo, a recibir el carro con el cilindro, a sacarle el cilindro y hacerle la prueba al cilindro y volverlo a montar. Nosotros para lo único que estamos autorizados es para inspeccionar el cilindro. Los talleres son los que se encargan de desmontar y montarlo. Okay. Entonces, nosotros no trabajamos de manera directa con los choferes o con los dueños de los carros. Nosotros trabajamos con todos los talleres. Okay. Un taller se encarga entonces de la certificación anual y un centro de revisión periódica se encarga de la certificación quinquenal. Correcto, correcto. Los talleres se encargan de la certificación anual. Nosotros como entes de reprueba de cilindros hacemos las certificaciones cada 5 años y cada 4 años para los tipo 2. ¿Ok? Digamos, los tipo 1 tienen una resolución directoral, los tipo 2 tienen otra resolución directoral, pero les corresponden tiempos diferentes. La razón básica es el tiempo de vida que se le da a los cilindros. A los cilindros tipo 1 normalmente le dan 20 años de tiempo de vida. A los cilindros tipo 2 normalmente le han estado dando 15 años de tiempo de vida. Y esa es una de las razones por las cuales se ha preferido tomar 5 años para los tipo 1, 4 años para los tipo 2. Muy bien, permíteme contarle a nuestros seguidores que estamos con el ingeniero Rodolfo González Moreira, especialista en certificaciones de cilindro de gas. Vamos a ir a una última pausa y al regreso nos explicarás qué significa condenar un cilindro y qué criterios técnicos se debe aplicar para llegar a este punto. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso y es importante saber que una revisión quinquenal de un cilindro puede llegar a una condena. ¿Qué significa esto y cuáles son los criterios técnicos que se aplican para condenar un cilindro?
Ok, ¿por qué llegamos a una condena? Porque el cilindro no cumple con ciertas condiciones establecidas por la norma de inspección. Nosotros utilizamos la norma técnica peruana, la 111.017, ya del 2019. Y digo ya del 2019 porque la del 2004 cambió, y cambió totalmente. En esta norma se especifica claramente cuáles son los causales por las que un cilindro tiene que ser reprobado o condenado. ¿Ok? Okay. Uno de los causales, por ejemplo, es la falta de espesor para poder satisfacer los requisitos de la presión de diseño, que es los 200 bar. Por eso la medición de espesor. Entonces, si yo encuentro un cilindro que, por ejemplo, ha sido fabricado con 7,5 milímetros y su espesor mínimo de diseño es 6,5, yo mido los espesores y estoy en 5,5, 3,5, 4,5, definitivamente la norma me especifica cilindro fuera del sistema. Pero hay más cosas que especifica la norma. La norma especifica, por ejemplo, haz una inspección visual ahora al cilindro y fíjate si hay abolladuras, fíjate si hay problemas de corrosión, fíjate si hay problemas de rayadura, fíjate si hay fisuras en el cilindro, fíjate si a alguien se le ha ocurrido trabajar sobre el cilindro haciendo arco eléctrico, o sea, lo ha quemado. Todas esas son condiciones que se establecen en la norma, digamos, los criterios específicos para poder definir si se aprueba o se desaprueba. Si no cumple con los requisitos de norma, automáticamente nosotros desaprobamos. Para poder desaprobar un cilindro tampoco es fácil, ¿eh? Porque lógicamente los clientes van a zapatear como tren de sierra. Claro. Entonces, cuando llega un cilindro al centro de reprueba, llega con una hoja firmada por el dueño o por el chofer del cilindro, aceptando, ¿no? Aceptando de que en el caso de que nosotros, como centro de prueba, encontremos alguna falla que haga incumplir los requerimientos de la norma, el cilindro será condenado. Y se corta el cilindro. Se corta para que no lo puedan utilizar. O sea, se corta para que ni siquiera puedan ocurrírseles hacer una reparación en el cilindro y ponerlo en uso, ¿no? Ese es un gran problema que ha sucedido en otras partes. Todavía no ha sucedido acá, pero no sería nada raro. Cuando se condenaban cilindros, los cilindros los reparaban. Les colocaban una plancha encima y se la soldaban. Lo que pasa es de que el criterio que tiene la gente normal, que no está metida en este ámbito y no sabe exactamente bajo qué condiciones se fabrican los cilindros. Los cilindros son de acero, pero también pueden ser de aluminio, ojo, una aleación de aluminio especial. En el país no hay definitivamente cilindros fabricados de aluminio. Por lo menos a mis manos no llegaron, pero sí hay de acero. Pero todos estos aceros reciben un tratamiento térmico especial que se llama templar para endurecerlo y un proceso de revenido para poder mejorar las condiciones de uso. Soldar sobre eso es bajarle totalmente todas las propiedades. Es como hacerle un tratamiento térmico invertido. Si le vas a meter 200 bares de presión, pues va a estallar en tu cara, ¿no? Definitivamente va a estallar en tu cara. Y ahí están pues, los accidentes. Ahí están los accidentes. Por eso el tipo de rotura que se hace es para que no, o corte que se hace es para que no lo vuelvan a usar. Entonces ya sabemos de qué se trata la condena de un cilindro. Hay distorsiones en el mercado de las certificaciones anuales y recertificaciones quinquenales de cilindros de gas natural. ¿Se podría decir que hay mucha informalidad en este sector? Ya habías hablado de este tema, pero ¿qué nos puede detallar? Bueno, ya te dije al comenzar de que somos un país de informales. Y son informales los usuarios y a veces son informales también las mismas empresas que hacen el servicio, ¿no? Y yo creo que esto se soluciona si se genera algún ente técnico que, independientemente de administrar la parte de uso, hay que
manejar técnicamente todos los centros de reprueba. Ese siempre fue mi criterio cuando yo comencé a trabajar. ¿Dónde está el ente técnico que nos pueda manejar y nos pueda ayudar y nos haga seguimiento? Porque la gente rota. Cuando te hablo de la gente rota, los técnicos que nosotros tenemos rotan. Y tenemos que preparar gente nueva. Pero hay quienes sí podemos darnos el lujo de prepararlos, pero hay quienes no se pueden dar el lujo de prepararlos, ¿no? Y ahí es donde comienza la parte informal. Un técnico preparado te cuesta pues A. Un técnico no preparado te cuesta A tercio. Ahí tiene la diferencia y después vas a ver los resultados cuando haces el trabajo de inspección. Excelente la conversación que estamos sosteniendo, estimado Rodolfo. Ha sido muy grato conversar contigo. Espero volver a encontrarnos nuevamente, obviamente para tratar este tipo de temas de certificación de cilindros y sistemas GNV. Muchas gracias por tu intervención. No, al contrario, te agradezco y bueno, estoy llano. Cualquier otra reunión que podamos tener relacionado directamente con nuestros cilindros de gas, es un placer conversar con ustedes. Muy bien, Rodolfo González. Nos vemos. Chao, que te vaya bien.